Primera de Pedro, capítulo 3, 6, 7. Bueno, mientras vamos buscando, vemos cómo estuvimos hablando ayer, que no me alcanzó en el video porque se me apagó la cámara, pero cómo hablábamos la sujeción de las mujeres hacia sus maridos. Sea impío o no impío, en este caso vemos acá la palabra, el marido incrédulo. Entonces tiene que tener un respeto, una sujeción, y cómo hoy está instalado en este sentido, que la mujer es muy liberal en el sentido que es muy independiente, toma decisiones, no importa la opinión del marido. Entonces en este caso es pasar sobre la palabra, es pasar sobre la autoridad del marido, porque yo creo que tiene que compartir en las decisiones, en este caso, y vemos que no quiere decir que uno, o acá al menos no quiere decir la palabra, que uno va a apoyar un tipo de pecado que va en contra de la palabra del Señor. Simplemente el respeto, no tenerlo de menos, sino que para la mujer que tenga en cuenta que es importante la opinión de su marido y que ella lo valore en este sentido, porque eso habla del respeto, de la sujeción, de ver qué opina al menos el marido, y bueno, en una charla pueden llegar a un acuerdo en este sentido, ¿no? Y hablamos mucho de esto, y por ejemplo, decía en el 3.6, que ayer me olvidé de destacarlo, cuando dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, y en la parte final dice, sin temer ninguna amenaza. Entonces el respeto no quiere decir tener miedo, en ese sentido, que hay un respeto hacia el marido, pero no quiere decir tenerle miedo, sino que respetarlo porque la palabra lo dice y porque también, así como respetamos a nuestro marido, respetamos a las demás personas, y eso no quiere decir que uno tenga temor o tenga miedo, sino que es lo que corresponde a los hijos de Dios, vivir de esa manera, el respetar, el no amenazar, el no ser autoritario, el tener espíritu de mansedumbre, en este caso. Y bueno, acá habla mucho del matrimonio, porque muchas veces se confunde, a ver, quién grita más es el que tiene mayor autoridad. Tal vez tendrá autoridad, pero no es satánico. Y este hogar en sí está dividido cuando el marido es un 0 a la izquierda. Entonces, como yo decía, cualquier marido que no se siente amado, se siente rechazado, es un marido infeliz. O sea, básicamente, vos podés en tu ego, en tu altivez como mujer, llevar el hogar adelante y te complacés porque decidís todo, bueno, pero cuando no toma parte tu marido, entonces es un marido infeliz, un marido que no se siente valorado, y en ese sentido la palabra de acá también nos juzga como que somos, o sea, que la mujer es como piedra de tropiezo en ese sentido, ¿no? Y aparte usted ve matrimonios cuando lleva la rienda a la mujer, en el sentido que tiene un carácter dominante y que el marido es bastante callado, y vos lo ves, en el sentido que cuando tiene un carácter fuerte se destaca, pero esa mujer no, en ese sentido no es respetada, ¿no? Porque cualquiera de los hombres lo nota, cualquiera de las personas lo nota. ¿Y qué van a decir? Lo tiene cortito. Entonces, en ese sentido, creo que se desprestigia bastante la mujer, bastante carácter fuerte, bastante rebeldía, bastante maleducada, bastante contestadora, y se desprestigia solamente la mujer en ese sentido, ¿no? Más allá que lo quiere opacar a su marido, pero una mujer autoritaria, una mujer boca sucia, una mujer que no tiene espíritu de mansedumbre, está reflejando eso. Porque algunos lo toman de valiente, pero para mí se degrada la mujer. Cuando entre los hombres comentamos, ahí bastante brava esa mujer, bastante autoritaria. Entonces, ¿quién se rebaja? Se rebaja solamente la mujer. Por eso, la mujer siempre tiene que guardar el carácter de sumisa. Ya sabemos que a veces puede saltar ese pecado, digamos, pero debe ir humillándose para que mengue ese pecado de autoridad carnal y respetar a su marido. Bueno, también quería leer esta parte que ayer no quedó grabada en el video, la parte de que le pide a los hombres, porque justamente la mujer se sujeta, pero no por temor, sino por respeto, como dice acá en la palabra, y como dice en Efesios 3.7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, dando honor, o sea, respetando a la mujer como vaso frágil, dice,
y como coherederas. Y habla de esto, del buen trato, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y tenemos que acá destacar un poquito cómo era en la época, ¿no? Vemos que veníamos de una sociedad bastante primeramente machista, y en este sentido vemos que en la Biblia justamente lo destaca al marido porque es la imagen de Dios, en este sentido. Entonces pasaba todo por la decisión de los hombres y por el respeto al hombre. Pero había otra sumisión también en ese tiempo de la mujer hacia el hombre. Hoy que no lo vemos, hoy que está todo más igualitario, podemos decir, pero se ha perdido ese respeto, y por eso hoy vemos tanta destrucción de hogar, tanta destrucción de familia, porque al promoverse el liberalismo, ¿qué pasa? Se revela, hay mujeres que se van a bailar solas, mujeres que se reúnen con sus amigas, que se van una noche, una despedida de soltero, y tantas cosas esas que se escucha, que está mal visto, mismo por la palabra y mismo por nosotros, que venimos de otra corriente, de otro pensamiento, a que tomen decisiones independientes. Y dice acá la palabra, vivid con ella sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces acá está hablando el respeto también que debe tener el marido para no tratar mal a la mujer, porque vemos que si, como dice acá la palabra de Dios, que se sujetó Sara, pero por respeto, no por temor, habla de esa reverencia, por respeto, no por temor, acá le dice al marido, ustedes no traten mal a la mujer. Y como dice acá la palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo primero que podemos añadir ahí es que una mujer maltratada también se nota. Cuando es maltratada, ¿no? Cuando es insultada, es una mujer que vos ves que no tiene prácticamente carácter, muchas cosas no sabe ni cómo expresarse, no tiene la libertad. Una mujer amenazada es prácticamente una mujer que antes de contestar le mira al marido así y contesta con duda, con temor, y después el maltrato. En este sentido, ¿no? Que cuando muchas veces vienen en la casa maridos maltratadores, primeramente la tratan mal, le bajan la autoestima a la mujer, que se siente insegura, está con temor, el resto del día está pensando solamente que va a venir su tortura, su calvario, porque hay hombres que, a ver, ¿cómo decir?, que tienen mal carácter y se la toman con su mujer, todas sus frustraciones se la echan a la mujer. Entonces no le salen las cosas, ¿con quién se la toma? Con su mujer. Entonces ahí empieza el desgaste, la pelea, la discusión, y a veces ni siquiera discusión. Ese maltrato muchas veces llega a la golpiza, y esto delante de los hijos. Y justamente los hijos, cuando ven eso, es que sufren mucho. De ahí viene toda la destrucción del hogar. No solamente la estás golpeando a tu mujer, como vemos en el maltrato, o la estás insultando a tu mujer, o la estás rebajando a la mujer, le está faltando el respeto, le está diciendo palabras inapropiadas, sino que también los hijos, a partir de que escuchan eso, también cuando la golpean, ni que hablemos. Cuando hay un hogar violento, un marido maltratador, los hijos también sufren, y los hijos van acumulando ese odio interno hacia el padre. ¿Por qué? Porque hay un maltrato. Ven que maltratan a su madre, entonces vemos cómo justamente esto interiormente va destruyendo al hijo. Entonces va acumulando el rencor. Entonces, en este sentido digo, cuando son grandes, los hijos lo que quieren es tomar venganza del padre, crecen con odio. Y bueno, yo creo que la figura materna es lo que más quieren los chicos, siempre lo digo, lo destaco, ¿no? Yo cuando era chiquito y por ahí peleaban entre mamá y papá, yo no me voy a olvidar de esta imagen. Una vez habían peleado, habían discutido y habían peleado, mi papá lo corrió a mi mamá salió corriendo por miedo, se fue a la casa después me entero, ¿no?, a la casa de mi tía, que quedaba un par de cuadras, pero yo nunca me había olvidado cuando mi papá entró por la puerta y dijo, ya está, listo, ya la maté a tu mamá. Y yo me acuerdo que me agarré contra la puerta y empecé a llorar, porque lo más grande para mí era mi madre. Y Karina también empezó a llorar y bueno, nada, después dijo, no,
está ahí en la casa de tu tía, no me pasó nada. Bueno, después me calmé, pero, a ver, para un chico que escuche semejante palabra, semejante respuesta, y viendo que la golpean, yo siempre tenía ese temor que mi papá se propase, que mi papá la mate a mi mamá. Entonces crecía con ese odio interno, ¿no? Porque veía todo el tiempo el maltrato. Entonces, en este caso, yo creo que así también pasa con todos los chicos que van. Escuchen, por favor, por respeto a la palabra, escuchen, porque esto les va a servir, porque les pasa, creo que a la mayoría, a vos te pasó, Noelia, y yo creo que esto debes aprovecharlo, porque ya por experiencia lo podés hablar a esto, el maltrato que has sufrido en la casa de tu suegra, como lo contás. Entonces te va a servir de experiencia yo lo que estoy contando y yo lo que pasé. Tal vez muchas veces no cuento esta parte porque es un síntoma, yo que creo que lo he superado con respecto al sentimiento que tenía contra mi papá, el enojo que tenía, el rencor, que yo no me daba cuenta, pero después cuando ese maltrato se trasladó hacia mí, nos hemos peleado. Hemos discutido con mi papá cuando, todavía estaba en sus cabales, y hemos peleado, o sea, las trompadas. ¿Por qué? Porque internamente tenía ese odio. Entonces todo esto es lo que va destruyendo. Y a los maridos justamente por esto les pide por el buen trato a la mujer. Cuando tienen frustraciones, cuenten hasta 2, 3 y empiezan a humillarse y empiecen a orar porque la mujer en sí no tiene culpa de nada, que a vos no te salgan las cosas, que tengan un mal día, te pueden comprender una vez, 2 veces, pero no es para que lo haga constantemente, para que le rebaje, para que le compares con otra mujer, para que le digan no sabes cocinar, no sabes planchar, no servís para nada, y después aparte de otras palabras irreproducibles que pasan al insulto, ¿no? Dice acá la palabra en Efesios 5:28, dice así la palabra: así que también deben amar, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y bueno, como tocamos ayer un pedacito de esto, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces yo decía, porque acá en esta segunda parte dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y digo, si no amas a tu mujer, no te amas a vos, porque es parte tuya la mujer, parte de tu vida, está destruyendo primeramente tu vida, tu familia, está destruyendo a tu mujer, está destruyendo tu hogar. Entonces un hogar destruido hace la infelicidad del ser humano. En este sentido, como dice acá la palabra, el que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Entonces, si destruís a tu mujer, como decíamos ayer, te está destruyendo a vos mismo porque pasa a ser tu enemigo. Y la mujer tal vez no te va a golpear, pero sí, muchas cosas no va a cumplir en el hogar, sí va a engendrar odio, sí se puede ir con otra persona, va a poder encontrar otro marido, otro amante, lo que fuere. Lo va a hacer por venganza, lo va a hacer porque el odio lo tiene acumulado. Y una mujer cuando ya está rencorosa, es difícil cambiarle la actitud, cambiarle los pensamientos. En ese sentido el hombre tal vez es más flexible. El hombre, no sé por qué será, por naturaleza que se doblega mejor ante eso. Pero la mujer cuando ya te odia es casi irrecuperable. Esto creo que le pasa, me comprende el que es hombre, el que ha pasado por esa etapa. La mujer cuando te odia prácticamente no le vas a cambiar el sentimiento. Y esto en todo concepto, en el noviazgo también. ¿Por qué lo digo, no? Porque hemos tenido experiencia de novios en la iglesia y cuando se pelearon nunca más volvió a hacer lo mismo y nunca más se dio la situación del perdón. Fue prácticamente insuperable en ese sentimiento porque justamente le toma tan fuerte que se acuerde de tantas situaciones que llevó justamente a que no se dé esos casamientos, ¿no? Bueno, acá vos, por ejemplo, por experiencia lo podés hablar mejor, Alejandro. Entonces, en ese sentido,
de que trabaja el pecado, ya eso ya está pasado, pisado, como se dice, pero trabajar para que en el día de mañana tampoco eso incida en tu matrimonio, no destruya, ¿no? Pero bueno, vemos, por eso también a los maridos justamente le exhorta para que traten bien a sus esposas. Y dice en Colosenses 3:19, dice así la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces acá el áspero, el contestar mal, el hablar mal, y muchas veces no decimos palabras, digamos, que sean agresivas, insultos, pero el cómo lo decimos, la cara con que lo decimos, la actitud, el enojo, el tono, ¿qué le dije de malo? Y eso muchas veces uno no se da cuenta cuando está enojado. Uno no se da cuenta, entonces defiende la actitud. Yo no le dije, no le falté respeto, no le dije nada malo. Así el trato entre hermanos, por ejemplo, cuando hay quejas unos con otros, dice, no, pero yo fui y dije simplemente una cosa así, no dije nada malo. Sí, pero la actitud, el tono de voz, es justamente como mi mamá siempre decía. Hay algunos que en vez de decir tomá, dicen tomá. ¿Por qué? Porque tienen ese espíritu iracundo interno. Y uno no se da cuenta. O sea, vemos que hemos pasado distintas experiencias, tal vez lo nota el de afuera y te lo remarca, pero vos no te das cuenta. Y para eso uno tiene que humillarse, trabajar el pecado, para ver que ese espíritu iracundo que está adentro, también lo manifestamos para afuera. Que uno se cuida, dice, sí, está bien, se cuida, pero muchas veces se nota para afuera. El tono de voz, el enojo. Martín, si tenés calor, ponete en la ventana, lo vas a escuchar igual, para recibir un poquito de aire. Entonces, en este sentido, digo que debemos humillarnos, al menos los maridos que tenemos muchas veces esa falta de paciencia y que somos ásperos también por naturaleza. Ustedes fíjense que la mujer con las crianzas, con las criaturas, perdón, me salió en portugués, con las criaturas, vos fíjate que cómo los trata, ¿no? Mi amor, así, esa forma, ¿no? Cariñosa, los acaricia, esa forma de trato lindo, ¿no? Pero el hombre es más agresivo. Es más seco para decir, no es expresivo. Y yo me acuerdo una imagen, ahora que me viene, cuando había nacido recién Lemuel y estaba la criatura ahí en el andador, tenía un par de meses, y el padre le tiró ¿cómo se llama? Como, no sé si un repasador, algo a eso, y le tiró en la cara para taparse, y le tapó la cara, perdón, y decía, para que se defienda, ahora ya se tiene que defender de la vida, decía. Y bueno, se sacaba el repasador de la cara, en este caso Lemuel, que era chiquitito, pero tenemos esa forma dura, tosca, vamos a decir, aunque queremos, pero tenemos esa tosquedad para expresarnos. Es difícil que nosotros, digamos, por la forma de crianza, que el hombre tiene que ser tosco y la mujer tiene que ser cariñosa, que cambiemos en el trato, pero sí, en el espíritu, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser pacíficos, amables, de buen trato, si es posible cariñoso. Y esto todo nos va remarcando la palabra para que tengamos buen trato, entendiendo que la mujer sufre, hermano, y que también tengamos en cuenta, el hombre tiene más fuerza. Entonces, un hombre violento que le amenaza continuamente a la mujer, que te voy a matar, que te voy a hacer esto, te voy a dar una paliza, es una mujer que está sufriendo y no tiene posibilidad de defensa. Hemos visto tantos videos de asesinatos que pasan con las mujeres, esa violencia de género como se le llama hoy, vemos que eso acontece y bastante, y no tiene posibilidad la mujer de defenderse porque prácticamente no tiene la fuerza con que defenderse. Entonces va prácticamente con un marido violento casi a una muerte segura. Entonces de ahí es que a nosotros también nos dice como marido que tengamos el buen trato con nuestra mujer. A ver, ¿por qué? Porque esto finalmente, como dije, va desgastando en este sentido el matrimonio, y al final todo se vuelve en contra. Y el amor, como digo, si uno ama tanto a su mujer, se ve en el buen trato. Y vemos como ayer tocaba en Proverbios 21:9, que dice,
más vale un rincón de la terraza que un lugar espacioso con mujer rencillosa. Entonces, en ese sentido, ¿te querés ganar un enemigo o querés ganarte una esposa que esté a tu lado, que esté, como decía ayer la palabra, cuando está unido el matrimonio, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil? Entonces, en ese sentido, pueden decir lo que quieran, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? En el entorno, en el sentido de que pueden venir muchas dificultades, pero cuando vos tenés un gran apoyo de parte de tu mujer es compañera, entonces es seguro que te vas a sentir apoyado, aparte de la ayuda del Señor, y vas a poder vencer las pruebas. Pero cuando uno esté solo, dice, hay del que cuando está solo cae, dice, ¿quién lo levantará?, dice la palabra. Entonces, por eso es importante que se apoyen en el matrimonio. Pero para apoyarse en el matrimonio, tiene que haber esa comunión, ese respeto de parte de la mujer, pero también el buen trato de parte del hombre, como lo dice acá la palabra, ¿no? Bueno, pasemos al 3.8. 3.8. Dice acá la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, dice en el 3.9, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que para esto fuiste llamado para que heredase bendición. Vemos como lo dice, finalmente sean todos un mismo sentir. Y esto ya lo está hablando a la iglesia en general, a los hermanos en general, sean todos de un mismo sentir. Y este sentir que está hablando todos los frutos del Espíritu, que dice, compasivos, de amor fraternal, lleno de misericordia, que sean amigables. Vemos acá la palabra. Y eso es lo que crea el vínculo entre los hermanos. La unidad entre los hermanos, cuando se van humillando todos, llegan a este mismo sentir. ¿Por qué? Porque domina el Espíritu de Dios. Entonces, en este sentido, como dice acá la palabra, no devolviendo mal por mal, dice en el 3.9, sino por el contrario, bendiciendo, dice la palabra, bendiciendo, no devolviendo mal por mal. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos siendo maltratados, tenemos esa tendencia de devolver mal por mal. La palabra del Señor, ¿cómo dice? No solamente amen a sus amigos, sino también a sus enemigos. Y entonces dice acá la palabra, no devuelvan mal por mal, porque justamente la palabra misma dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, muchas veces tendemos a tener esa justicia propia. Al contestar mal, me contesta, le contesto. Me hizo esto, le devuelvo. Y así somos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente falta, como dice acá la palabra, estos frutos del Espíritu, el mismo sentir, compasivos, de amor entre hermanos, fraternal, tener misericordia y ser amigables. ¿Por qué salta eso? O sea, ¿por qué salta lo malo? Es porque está faltando que gobierne la presencia del Señor en nosotros. Si hay limpieza, si hay pedir perdón, entonces eso se va desgastando, ese viejo hombre. Y lo que va creciendo es el nuevo hombre que va a comprender muchas veces. A ver, te contestaron mal. Y vas a entender, bueno, tal vez la hermana vino cargada, el hermano vino cargado, tiene un mal día, voy a orar por él. No le voy a contestar mal. Entonces, esa es la actitud del creyente, la actitud del cristiano que tiene que ser. Entonces, para esto, justamente, tenemos que entender la palabra, para entender las situaciones, de cómo viene, y como dice acá la palabra, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Entonces, si bendecimos, justamente como dice acá la palabra, es porque hemos heredado la bendición. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tenemos la bendición en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bendecir a otro. O sea, hablar bien, o sea, ser amigable, o sea, ser compasivo. Pero si vos no tenés nada de eso, ¿qué vas a hacer? O sea, tenés solamente odio en tu corazón, enojo en tu corazón, desacuerdo en tu corazón, murmuración en tu corazón, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a devolver mal por mal.
O sea, te hacen una y le vas a hacer otra. Tal vez no le contesté, pero sí vas a crear la situación para empezar a apretar, para empezar a crear la venganza. Algún tipo de trampa le vas a buscar. Entonces, vemos acá la palabra que nos está marcando esto, de ser de un mismo sentir, porque dice acá también Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Acá dice unánime. En la otra parte decía de un mismo sentir. Acá dice unánime, todos unidos, dice. Y dice, no altivos. Vemos acá la palabra. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está gobernando nuestra vida? Si hay frutos espirituales o si por el contrario, como dice, hay altivez, hay soberbia, hay enojo, hay malos tratos. Y como dice acá la palabra, no altivos. Y dice acá la palabra 12:17, el que quiero destacar. No paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal. Entonces no podemos sacar la espada de Pedro a cada cosa que nos hagan. Porque no estamos actuando como cristianos. La palabra mismo, ¿qué dice? La palabra lo que dice, que si nosotros amamos a los que nos aman, esto mismo lo hacen los gentiles, o sea, el incrédulo. Pero nosotros tenemos que tratar bien, tenemos que amar aún a nuestros enemigos, aún orar por ellos. Entonces, si yo estoy lleno del Señor, justamente lo que va a salir de dentro es el amor, la compasión, la misericordia, verlo con lástima. A ver, vemos que en Cantar de los Cantares, dice la sulamita, bien, dice, viento, algo así. Ven Aquilón, ven Austro, dice, soplad de mi huerto y despréndanse sus aromas. Porque si adentro mío está lo bueno, entonces ¿qué se va a desprender? Lo bueno. Entonces va a salir el amor, la comprensión, la misericordia, el ver que está mal porque está gobernado por Satanás. Entonces vas a reflexionar, yo estaba así, estaba atormentado, pero voy a orar para que esa persona pueda cambiar. Entonces esa tiene que ser la actitud del creyente y no maquinando todo el tiempo. ¿Cómo voy a hacer para destruirle? Para destruirla, para destruirlo todo el tiempo. Uno maquinando cuando hay desunión entre personas o cuando cae la otra persona, vos ves que está sufriendo, te gozás, hay un gozo satánico. Yo lo voy a hacer sufrir. Está bien que le pase eso, porque es altivo, porque es altiva y se está destruyendo. Si se destruye tu hermano, se está destruyendo parte del cuerpo de Cristo. Se está destruyendo, hermano, una parte de la hermandad. Entonces, esto es lo malo, ¿no? Cuando si hay gozo satánico, entonces no podemos justamente gloriarnos de que estamos actuando bien, cuando estamos deseando el mal. Uno lo puede sentir internamente, sí, en un momento sí, pero tiene que cambiar en el sentido que va entregando eso al Señor y el Señor mismo, hermano, se va a encargar de transformar nuestra vida. Tiene que haber un progreso en lo que sentimos por las demás personas. Y como dice acá la palabra, en el 18, en cuanto a dependa de vosotros, dice, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vos, si depende de vos, está en paz con todos los hombres. Si vos podés decidir, o sea, te viene y te agrede, te contesta mal, si vos trabajás en el pecado, vos no tenés que contestar en este sentido, dice, si depende de vos el no seguir la pelea, el cortarla, el no contestar mal, dice, estar en paz con todos los hombres. Entonces, ¿cómo contesto? ¿Hay deseo de venganza? ¿Hay odio? ¿Todo el tiempo está saltando ese pecado? Y debes trabajarlo. Evidentemente hay un estancamiento, evidentemente hay una ceguera, porque Dios nos mide acá por lo que sentimos dentro. Dice, yo pago conforme a los pensamientos. Entonces, a ver, cuando estoy sintiendo todavía esto internamente, pero a muy grande, que te gobierna ya, que hiede y supura mi llaga, como dice el Salmo, a causa de mi locura, si se está viendo eso, y humillate. Pedí perdón, confesá esos pecados, para que se vea la otra parte, la luz, como luminares en este mundo, como dice la palabra, para hacer testimonio. Eso es lo que se debe ver
para el exterior. Entonces, un hermano que venga, ¿qué te va a decir? Estás llena de amor, estás lleno de amor. Qué buen trato, qué hombre, qué persona, qué mujer diferente. Entonces, esa es la luz que reflejamos o que debemos reflejar. Pero esto viene con tomar la cruz, para matar al viejo hombre, para confesar la incredulidad que tenemos. Y dice así la palabra, Lucas 6:28, ahora ya terminamos enseguida. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Bendecid a los que maldicen. Hablen bien, conteste bien, no peleen, esto está diciendo. Oren por esas personas, oren por ellos, para que el Señor vaya cambiando, el Señor le quebrante el corazón, el Señor le saque a la ceguera, porque, a ver, simplemente cuando actuamos con nuestras armas carnales, estamos poniendo un granito más para que esa persona se aparte, se divida y no quiera congregar, o no quiera unirse a los hermanos. Entonces ahí mismo vos estás haciendo de piedra de tropiezo. Uno, como dice acá la palabra, si te están maldiciendo, vos solamente orá por esa persona. Entonces, esa es la oración que va a ser escuchada. Entonces la otra persona no se siente agredida. Entonces, a ver, el Señor le va a hacer entender. Pero si vos justamente tomás la actitud de la justicia propia, es un motivo de dónde se va a agarrar esa persona, en su ceguera, en su locura, en sus impulsos. ¿Para qué? Para decir, son todos hipócritas. No era que, mirá la que predicaba, mirá lo que dice, la mala palabra, mirá lo que me decía, lo que me dijo. Sí, ahí están hablando después de la palabra, pero después cuando por ahí te encuentra en los pasillos, te encuentra en la iglesia, te encuentra en la calle, te dice todo, te da falta de respeto, te dice malas palabras. Entonces, justamente es lo que hace un creyente que está en la carne. Entonces, va a utilizar esa excusa para no congregar, para no reunirse, para mantener en este sentido de la división. Entonces, la palabra te dice muy bien, orá por esa persona. Vos la querés ganar, orá por esa persona. Orá por esa persona y sobre todo que estamos hablando mucho de la conducta. ¿Quieren ser ganados, como decíamos ayer, la palabra a sus esposos? Por la conducta. Si no escuchan la palabra, si ya no te la valoran porque ha habido mucho tropiezo o porque uno opina de una manera y otro de otra, la conducta es lo que va a hablar, es lo que va a convencer. Y cuando entra lo de la conducta, es justamente eso lo que yo creo que, como dice, una acción es más poderosa que 1000 palabras. Justamente eso es lo que tenemos que, o los que quieren ver, los impíos, o nuestros enemigos, o los que nos acusan, justamente el cambio de actitud de lo que predicamos. Y dice así la palabra, Romanos 12:14, que dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis, no contestes. De la misma forma, a eso es lo que voy, no contestes. A ver, muchas veces es mejor hasta callar, porque una persona iracunda, una persona peleadora, una persona rencillosa, hasta vos le estás hablando bien y mal entiende. Entonces es preferible, hermano, callar. Esa es la actitud del sabio y ese proverbio también creo, o no, ese salmo que dice, aún respecto de lo bueno callé, aún respecto de lo bueno. Y tal vez le queremos hablar palabras, pero hay momentos que vos la ves sacada a la persona, callada. Y tal vez esa persona después va a ver la conducta y la va a considerar, porque eso va a trabajar en su cabeza. Y después va a venir con una actitud de arrepentimiento, te va a pedir disculpas y vos vas a ganar ahí. Porque por tu actitud, por tu humillación estás ganando un hermano. Esto lo dice la palabra. Entonces, en este sentido, la conducta es lo que vale mucho. Podemos predicar un montón de palabras. Tenemos multitud de palabras para todos acá. Pero el tema de la conducta, eso es lo que es muy poderoso para llevar almas a los pies de Cristo. Y dice finalmente, voy a leer el Proverbios 20:22. Proverbios 20:22 dice, no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. O sea, el Señor se va a encargar
Y si te humillas, como dice acá la palabra, te va a poner a salvo, Él te salvará. Entonces, ¿para qué? Para que no sea derribado del mismo pecado, del mismo espíritu. La misma palabra dice, al que espada mata, a espada muere. ¿No dice así la palabra? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, el que espada mata, a espada muere. En este caso, hablando de justicia propia. Hablando por el mismo pecado. O sea, te maltratan, vos pagar de la misma manera, entonces, de la misma manera vas a ser medido. Con la misma vara que medís, será medido. Entonces, ese mismo pecado es el que te toma y el que te va a destruir. Entonces, en este sentido, vemos acá la palabra, de eso se encarga el Señor. Vos esperá nomás. ¿Y cómo tenemos que esperar? En oración, en humillación, y el Señor primeramente nos protege nuestra vida para que no sea perjudicada o contagiada de ese enojo, de esa raíz de amargura, de ese sentirse incómodo en la casa de Dios, o al ver a tal persona la incomodidad que uno siente por el odio, por la rencilla, por la pelea. Entonces, vemos acá la palabra, el Señor se va a encargar. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Hasta temor. ¿Por qué? Porque esa persona en cualquier momento es capaz de desbocarse, de decir algo inapropiado, y una pequeña chispa, dice Santiago, hace o incendia un gran bosque, provoca un gran fuego. Eso está diciendo. Entonces, una gran destrucción. Entonces, por eso el Señor nos está hablando del trato entre nosotros, para que esa maldad vaya menguando y se vaya acrecentando esa unión fraternal. Bueno, amén, que el Señor lo bendiga.